Audio Jungle. Audio Jungle. Voy a silenciar un momento mi celular. Ya. Empezamos entonces. Buenas noches, diplomantes. Nuevamente darles la bienvenida al Diplomado en Gestión Secretarial. En esta oportunidad vamos a dar continuidad al módulo 1 de Imagen Profesional y Atención al Cliente con la unidad temática 3, que hace referencia a la inteligencia emocional en el ámbito secretarial. El objetivo que se pretende es identificar a la inteligencia emocional como factor clave para garantizar el éxito en el campo secretarial por medio de la adquisición de competencias comunicacionales y habilidades interpersonales e interpersonales. En la unidad temática 1 habíamos hablado sobre la atención al cliente dentro de la estrategia organizacional. En ello argumentábamos que las organizaciones utilizan como una de sus estrategias a la capacitación, al mantenimiento y aprovechamiento de este personal, como es el secretario o secretaria, quien se encarga de atender al cliente. Esto lo hacen con el objetivo de captar nuevos clientes, captar a los potenciales clientes y para posteriormente fidelizarlos a la empresa. En la unidad 2 hemos hablado sobre la imagen secretarial e institucional, reconociendo en ello la importancia de proyectar una imagen secretarial adecuada en la empresa, pues esto afecta de forma directa en la imagen institucional de la empresa. ¿Cómo podemos lograr aquello? Adquiriendo nuevas técnicas de vestuario, adecuando nuestros ademanes, el manejo corporal, el manejo no verbal. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la inteligencia emocional en el ámbito secretarial. ¿Alguna vez ustedes han visto o se han fijado que algunas personas sonríen más en la vida que otras? Y decimos, la neta siempre está feliz. Siempre sonríe, aunque le vaya mal, nunca lo he visto triste. O algunas veces, algunas personas tienden a resolver sus problemas de una manera. Es decir, por el camino más fácil. O algunas personas quienes tienen hartos títulos, ¿no? Tienen harta preparación en la universidad, tienen diplomados, maestrías, doctorados, pero no son exitosos en su vida, por más que tengan todos esos títulos, en comparación de otras que tal vez no tienen tanta formación académica o tantos títulos, pero sí son más exitosas en la vida que estas otras personas. La respuesta a todas estas interrogantes está en el manejo de las emociones. La inteligencia, es decir, el curso de inteligencia por primera vez se ha elaborado en Francia en 1904 por Alfred Binet y Theodore Simon. Esto gracias a investigaciones previas por otros científicos, por Paul Broca y Francis Galton. El primer test de inteligencia fue elaborado en 1904. Sin embargo, cuando hablamos sobre la inteligencia emocional, nos referimos a otro tipo de inteligencia. La inteligencia diplomática no tiene que ver con el aprendizaje de libros o la formación netamente académica. La inteligencia emocional es también la resolución de los problemas, la capacidad de resolver los problemas. Fue en 1990 donde se incursionó este término, es decir, la inteligencia emocional. ¿Qué es? En 1990 surgieron los primeros artículos científicos. Los 5 años posteriores a esta fecha, es decir, en 1995, ha habido un incremento en cuanto a la investigación de esto, pero ha sido un incremento lento, muy lento. Ya en el año 2000 al 2005 hubieron más publicaciones e investigaciones en este tema de la inteligencia emocional en el trabajo, la inteligencia emocional en las organizaciones, la inteligencia emocional incluso en tu vida personal. Esto gracias a temas que se han sucedido y han surgido y han tenido un incremento mayor en nuestra sociedad. ¿Qué temas son esos?
la prevalencia de la ansiedad, el estrés laboral, la depresión, el creciente número de paquetes ansiolíticos y antidepresivos consumidos por las personas, el incremento paulatino de los suicidios han servido como temas de base para una mayor investigación sobre lo que es la inteligencia emocional. Fueron estos tres autores, Saloveri y Mayer, Howard Gardner y Daniel Goleman, quienes aportaron con investigaciones importantes, trascendentales sobre el tema, es decir, la inteligencia emocional. Aristóteles, en su texto, cuando dice, cualquiera puede ponerse curioso, eso es fácil, pero estar curioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es fácil. Él hacía mención de este texto cuando, es decir, se refería a una de nuestras emociones más primitivas, como es la ira y la furia. En 1983, Howard Gardner publica La mente roja, donde introduce el concepto de las inteligencias múltiples. Es decir, él manifiesta en este texto que la inteligencia no puede ser medida solo con un test de inteligencia, y además que este test determine si eres apto o no apto para alguna cosa. Él manifiesta en su texto que existen 8 tipos de inteligencia gracias al estudio en determinados sectores de población, y que además estas inteligencias múltiples ayudan al desarrollo de la persona. ¿Cuáles son estas? La inteligencia visual espacial, naturalista, lógico-matemática, lingüística, musical, cinético-corporal, intrapersonal e interpersonal. Él manifiesta, por ejemplo, que Einstein o Lionel Messi son igualmente inteligentes, solo que ambos han potenciado un tipo de inteligencia. En el primer caso, el de lógico-matemática, y en el segundo caso el cinético-corporal. Entonces, hablemos un poquito de cada una de ellas. La inteligencia visual espacial es la capacidad que tienen las personas de percibir el mundo, de crear imágenes visuales internamente. Esta inteligencia se adapta a aquellas personas, por ejemplo, a los fotógrafos, a los arquitectos, tienen este tipo de inteligencia. La inteligencia naturalista, en cambio, es aquella inteligencia que se aplica a las personas que les gusta trabajar en el campo, que se sienten bien haciendo caminatas o viajando, o aquellas personas que son capaces... Perdón, licenciada. ¿Sí? No se escucha. Está sin audio, licenciada. Araceli, ¿me escuchas? Listen, yo sí la escucho. ¿Araceli o Marise? Ya. ¿Se escucha bien, Listen? Ya. Juana, ¿Qué, Listen? ¿te escucha? Ya. Sí, Juana, Listen, se escucha. ¿me escuchas ya? ¿Quién no me escuchaba? Juana, ¿no? Rosa. Juana Rosa, tienes problemas con tu audio. ¿Me escuchas? ¿Sí? Ya. Ahora me va a decir Raimundo, ¿dónde me quedaba? ¿Dónde está Raimundo? Se fue. Ninoska. Ninoska. Sí. ¿Me escucha? Sí, ¿dónde me he quedado, Buenas Ninoska? noches. En la inteligencia naturalista Ya, nos gracias. decía que son las personas que les gusta viajar bastante y bueno, en esa parte quedó. Gracias, sí, exactamente me quedé aquí. Ya, volvemos entonces. El segundo tipo de inteligencia es la naturalista, aquella que se asocia a las personas que les gusta viajar, les gusta caminar. Estas personas se sienten bien haciendo cosas al aire libre,
También les gusta organizar y clasificar los elementos de su entorno, es decir, las plantas, los animales. En este campo pueden ingresar los zoólogos, los botánicos. La otra inteligencia es la lógico-matemática. Como su nombre lo indica, las personas que son más afables con los números se relacionan muy bien con los números, resuelven problemas abstractos de tipo de estadística, derivadas, integrales. En este tipo de inteligencia podrían estar los físicos, por ejemplo, los matemáticos. El otro tipo de inteligencia es la lingüística. Esta inteligencia se asocia a aquellas personas que pueden interpretar fácilmente el texto, que no tienen dificultad en aprender más de 2 idiomas o más de un idioma. Pueden expresarse adecuadamente no solamente verbalmente, sino también por escrito. En este campo ingresarán los poetas y algunos oradores. La inteligencia musical se asocia a aquellas personas que les gusta la música, pueden componer fácilmente un tema, pueden aprender con facilidad a tocar más de un instrumento. Tal es el caso de los músicos. La inteligencia cinético-corporal es aquella inteligencia en la cual la persona manifiesta sus sentimientos o sus pensamientos a través de su cuerpo. Para ello es necesario algunas habilidades como son la flexibilidad, la velocidad, el equilibrio, y en este campo entrarían los gimnastas, los deportistas, por ejemplo. La inteligencia intrapersonal se asocia a aquellas personas que conectan sus emociones de forma positiva para proyectar de mejor manera con las personas de su entorno. La inteligencia interpersonal es aquella que se asocia a las personas que pueden sociabilizar de forma fácil con otras personas. No tienen dificultades en realizar, poder empezar algún debate, exponer un tema. Tal es el caso de algunos políticos y oradores. Estas 8 inteligencias múltiples diplomantes son las que ha planteado Howard Gardner, manifestando que las personas pueden desarrollar más de una inteligencia. La inteligencia emocional. El tercer autor que había mencionado con anterioridad era Daniel Goleman, quien gracias a sus estudios e investigaciones ha lanzado su libro Inteligencia Emocional, que se convirtió en un bestseller. Según Goleman, el término inteligencia emocional hace referencia a la capacidad humana de sentir, pensar, controlar y modificar los estados de ánimo de uno mismo y de las personas. En su libro, Daniel Goleman nos habla de diferentes temas. Uno de ellos, por ejemplo, es el centro de las emociones. Es decir, el centro de las emociones está situado en nuestro sistema límbico. El sistema límbico es una parte del cerebro, compuesto por el hipotálamo, la glándula pituitaria, la amígdala, que se encarga de nuestras emociones más primitivas, como por ejemplo el miedo o la ira. Específicamente nos habla con el énfasis en la amígdala. La amígdala tiene una labor de una almendra, nos dice que es la estructura más importante dentro de nuestro sistema límbico. La amígdala, que es una pregunta de su cuestionario, por ejemplo, del crucigrama, es el que guarda y maneja nuestras emociones más irracionales. ¿Cuáles son esas? La alegría, la agresividad, la tristeza y el miedo. Es decir, cuando la amígdala diplomante actúa como un mecanismo de defensa. Algunos les ha pasado que han estado en una calle oscura, recogiéndose a altas horas de la noche, están por su calle o por las gradas, está oscuro, y inmediatamente la amígdala activa su zona cerebral como mecanismo de defensa y en forma de ideas. Me van a asaltar o me van a robar. Esa clase de pensamientos es un mecanismo de defensa que activa la amígdala en nuestro cerebro. El éxito depende del tipo
de relación que mantengamos con nosotros mismos, del modo en que nos relacionemos con los demás, de nuestra capacidad de liderazgo para trabajar. Daniel Goleman en su caso nos hablaba de 5 tipos de habilidades: la autoconciencia, autorregulación, la motivación, la empatía y las habilidades sociales. Todas estas estaban agrupadas en 2 competencias o en 2 tipos de inteligencia. Una de ellas es la inteligencia intrapersonal. Dentro de la competencia intrapersonal está la autoconciencia, la autorregulación y la motivación. Dentro de la competencia interpersonal está la empatía y las habilidades sociales. Antes de continuar, les voy a pedir por favor que silencien el audio. Adriana, no estás silenciado tu audio. Nada. Gracias. Adriana. Power off. Ya está silenciado. Ahora, pero ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Porque a veces me silencian a mí más. Elba, no está silenciado tu audio. Gracias. Ahora sí. Ana María, ¿me escuchas? ¿Sí? Ya. Les decía entonces que Daniel Goleman en su texto establece 5 habilidades: la autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales. Necesitamos de estas 5 habilidades para que nosotros no tengamos conflicto en nuestras relaciones sociales. ¿Qué tipo de conflictos son estos? Los que se generan en el trabajo. No, si nosotros sabemos manejar estas 5 habilidades, no vamos a tener problemas al momento de relacionarnos. Adriana, tu audio no está silenciado. Licenciada, perdón, sería bueno que revisen las compañeras porque de algunas están abiertos sus micrófonos y no dejes. Ya, a ver, me estoy fijando, denme un momentito, por favor, estoy viendo quién está con el audio. Gabriela, silenciamos el audio, por favor. Gracias. Susana, ahora puede silenciarlo ya usted. ¿Yo puedo silenciarles? Sí, ya puede. Ya. Les voy a bloquear. Un ratito, ¿ya? Ven un ratito, les voy a bloquear el audio. Un momento, por favor. No encuentro la opción. No encuentro la opción para bloquear. Ya, solo les voy a pedir que silencien su audio, ¿ya? Por favor, vamos a continuar. Ya. ¿Se puede ver, Elizabeth? Elizabeth, ¿me escuchas? ¿Sí? Elizabeth, ¿me escuchas? Ya. Elvia, ¿me escuchas? Sí, ya listo. Entonces ya me escuchan todos. Ya, seguimos entonces. Daniel Goleman en su libro nos habla de 5 tipos de habilidades. Estas habilidades están agrupadas en 2 competencias. ¿Cuáles son esas competencias? La competencia intrapersonal y la competencia interpersonal. Nosotros debemos manejar muy bien estas 5 habilidades para poder desenvolvernos mejor en nuestro ámbito laboral y evitar los posibles conflictos que puedan
a causar la ausencia de estas cinco tipos de habilidades. Ya. La primera competencia es la autoconciencia. Las personas que tienen autoconciencia también pueden ser capaces de energizar a los demás, de comprometerse y confiar en quienes desarrollan una tarea con ellos. Es decir, la autoconciencia también es la capacidad de conocer tus emociones, de conocer tus potencialidades, tus limitaciones. Cuando nosotros tenemos conciencia de aquello, nos podemos relacionar de mejor manera con el entorno. La competencia, la autoconciencia tiene también que ver con el reconocimiento de nuestras propias emociones. La segunda competencia intrapersonal es la autorregulación. Eres capaz de controlar tus emociones, de desembarazarte de la ansiedad, de la tristeza y de la irritabilidad. Las personas que tienen esta habilidad de la autorregulación obtienen un equilibrio en su vida. No solamente en su vida laboral, sino también en su vida personal, en su vida profesional. Por ejemplo, hay algunas personas que se evocan más a su trabajo, le dedican todo el tiempo a su trabajo y eso no está mal, está bien, pero dejan de lado algo que a ellos les interesa, les hace bien, les hace salir del estrés laboral. Por ejemplo, darse alguna hora de zumba, pagarse algún curso de maquillaje, comprarse algún traje nuevo, compartir más con la familia. A veces dejamos estos temas porque tenemos mucho trabajo y decimos, ay, no puedo este fin de semana porque tengo que hacerlo. No puedo ir a hacer mi ejercicio, mi deporte favorito porque tengo que hacer eso. Entonces no estamos logrando una autorregulación, es decir, un autoequilibrio en nuestra vida personal y profesional. La tercera habilidad es la motivación. La motivación es un estímulo interno que actúa, mantiene y dirige nuestra conducta hacia la consecución de metas, hacia la consecución de nuestras metas. Es decir, la motivación nos impulsa, nos mueve a hacer algo. Cuando nosotros nos sentimos fuertemente motivados, no hay nada que nos va a bloquear aquello. Por ejemplo, si tuviéramos que tener clases a las 7 de la mañana y tendríamos que estar en la universidad para alcanzar en la primera fila, el primer asiento, pero caramba, son 7 de la mañana, no me puedo levantar, está lloviendo y me está haciendo mucho frío. Si estás fuertemente o altamente motivada o motivado, lo vas a hacer, vas a saltar de la cama, porque tienes una meta, en tu mente está cumplir aquello, salir de la universidad en la carrera que elegí, por ejemplo. La competencia interpersonal, es decir, recuerdan que decíamos que dentro de las competencias interpersonales habían dos, ¿no ven? La empatía y las habilidades sociales. La empatía es tener la capacidad de captar los estados emocionales de los demás, permite reaccionar de forma apropiada socialmente. A través de la empatía nosotros vamos a conocer a las personas, pero también interpretar algunos estados emocionales de los que esa persona está atravesando. Les ha debido pasar en algunas ocasiones con alguna amistad o su compañero de trabajo, cuando una persona que todos los días se mostraba afable y alegre, de pronto llega al trabajo con otro semblante. Entonces tú reconoces esa emoción. No te ha contado aún el problema que tiene, pero tú ya lo viste. Ya viste el semblante de su cara, ya viste la postura de su cuerpo y ya captaste qué es lo que le está pasando. Y lo posterior a ello sería, hola, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? ¿Qué tienes? ¿Te noto un poco de caída? Hacemos esas preguntas, ¿no? Es la capacidad de empatía. Estamos utilizando la empatía, ponernos en el lugar de la otra persona y entender por qué actúa así, en lugar de criticar. Y la última habilidad que nos habla Daniel Goleman son las habilidades sociales. Las habilidades sociales son las que tenemos que desarrollar para mantener mejores relaciones humanas, con nuestros compañeros de trabajo, con los superiores, con los subalternos. ¿Qué tipo de habilidades sociales
es, por ejemplo, el acto comunicativo. En nuestra profesión de secretaria y secretario debemos ser altamente comunicativos. Todo el tiempo estamos recibiendo clientes, no solamente los clientes internos, sino también los clientes externos, nuestros compañeros de trabajo, los vendedores de afuera, los acreedores, los proveedores, todo tipo de clientes. Entonces, la actividad comunicativa es una habilidad importante en nuestra profesión. La capacidad de influir y convencer a la otra persona. Si soy vendedora y quiero vender un producto, entonces esta capacidad de influir en las demás personas para que me compre determinado producto va a ser trascendental. El manejo de los conflictos con nuestros compañeros de trabajo, o con mi subalterno, o con mis, espero que no sea con el superior, porque ya ahí estamos mal. Tenemos manejo problemas o conflictos con nuestros superiores y con el jefe, ya estamos. Ya es un poco más difícil, pero no imposible. La capacidad de liderazgo, establecer vínculos de armonía, de amistad, el poder trabajar en equipo y no decir, ay no, con la fulanita no, porque no me llevo bien con ella. Ay, con ella va a ser el equipo, no, mejor no. Entonces yo me hago a un lado, ¿no? Es decir, hay que trabajar en una organización como lo que llamamos grupo empresa. ¿Qué es un grupo empresa? Aquellos miembros de la organización que jalan sobre un mismo objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? El cumplimiento de las metas de la empresa. Y, cómo no hablar de la cooperación. En resumen, podemos decir, es decir, el autor, no nosotros. El autor en su libro Inteligencia Emocional lo resume de esta manera. Nos dice que las personas tenemos dos tipos de inteligencia, ¿no? Tenemos nuestra mente racional y nuestra mente emocional. Cuando estas dos trabajan de forma equilibrada, las personas pueden tomar mejores decisiones y además tienen comportamientos más asertivos con las personas de su entorno. Inicialmente en su texto el autor nos decía que que el cerebro ha ido evolucionando. Inicialmente las personas teníamos dos tipos de cerebro, el reptiliano y el límbico, ambos encargados de las emociones. Posteriormente se ha ido desarrollando más y más el cerebro y recién se dio lo que se llama el neocórtex o la neocorteza, que es la responsable de que nosotros tengamos una mente más racional, es decir, que sepamos pensar. Sin embargo, como nosotros hemos desarrollado primero nuestra mente emocional, entonces en ocasiones se suceden algunos conflictos en nosotros, que se llama el secuestro neuronal. ¿Qué es el secuestro neuronal? El secuestro neuronal es cuando nuestro cerebro límbico, que es el que maneja nuestras emociones, ha tenido, como les digo, ha tenido un camino más corto de resolver los problemas ante una situación. Por eso algunas personas muchas veces tenemos comportamientos irracionales, es decir, nos dejamos llevar más por la emoción y luego decimos, ay, ¿por qué he actuado de esta forma? ¿Por qué le he gritado? No debería de haberle tratado así, debería haberme ido de ese lugar y hubiese evitado tantas cosas. ¿Por qué decimos esto? Porque primero hemos actuado, es decir, hemos tenido un secuestro neuronal. Nuestras emociones han tomado la decisión y esta decisión a veces se manifiesta en ira, en gritar, en insultar y muchas veces se manifiesta o puede llegar hasta los golpes porque hemos tenido un secuestro neuronal. Es decir, nuestra amígdala, que es la encargada de nuestras emociones, ha tomado la decisión de tomar un comportamiento irracional. Luego de que ya hemos actuado, hemos gritado, hemos pegado, nos hemos desfogado, luego recién ha pasado al neocórtex, es decir, a nuestra mente racional. Dijimos, caramba, no debía hacer esto, debía haber dicho esto, debería de haber tomado esta decisión. Eso es el secuestro neuronal. Por eso es importante controlar nuestras emociones, porque ello nos va a traer buenos resultados. Ya el autor nos hablaba sobre los 5 tipos de habilidades que debemos cultivar para evitar los conflictos en nuestro entorno laboral y personal, que son el autoconocimiento, la autorregulación,
la motivación, la empatía y las habilidades sociales. Debemos evitar muchas emociones que nos causan conflictos. Entre ellas están la ira, la ansiedad y la depresión. Evitemos estas emociones porque nos causan conflictos. Por ejemplo, cuando nosotros nos sentimos con ira, esta emoción nos lleva a actuar de forma más allá de nuestra rabia o de insultar a alguien o de gritar. Ya nos puede llevar hasta los golpes. Entonces, ¿cómo puedes evitar aquello? Puedes buscar algún tipo de distracción, dar alguna caminata, salir a respirar aire fresco, ver alguna película, leer cualquier otra actividad que te saque de ese lugar. Por ejemplo, si estás discutiendo con tu pareja y ya se están mandando a volar o están llegando a palabras más fuertes, sal del lugar. Aunque las mujeres no nos caracterizamos por eso, ¿no ve? Queremos que nos escuche y queremos desfogarnos con esa persona. Y van a ver que algunos varones salen del lugar. No quiero discutir, yo me voy. Y tratar de evitar ese momento. Entonces, buscar algunas distracciones que nos ayuden a salir de ese momento, que nos lleven, que nuestra mente nos lleve a lugares más bonitos o a recuerdos más placenteros, pero no a aquello que nos cause daño. Muchas veces las personas también queremos sentirnos mal. A propósito nos ponemos músicas tristes para recordar, luego estamos, que me está siendo delicado, ¿no? Nosotros buscamos esa situación. Lo importante sería salir de aquel contexto. Otra emoción que debemos evitar es la ansiedad. Las personas a veces nos imaginamos cosas que ni siquiera han pasado. Entonces, evitar la ansiedad y la depresión. La depresión muchas veces puede llegar hasta el suicidio. Entonces, las personas deprimidas, según recomendación de los psicólogos, nos dicen que deben estar entre personas que sean de afecto para ella o para ella. Que pueden hacer algunos ejercicios, se pueden hacer algún tipo de trabajos comunitarios. Por otro lado, las emociones que debemos cultivar son el optimismo y la esperanza, entre otras muchas emociones que podemos cultivar. Ahora estamos nombrando dos de ellas, que son el optimismo y la esperanza. Entonces vemos aquí la importancia de las emociones. Es importante que nosotros sepamos manejar, sepamos controlar nuestras emociones, entender el punto de vista de la otra persona, respetar sus opiniones y si vamos a hacer alguna crítica, hacer la crítica, pero también hacer una crítica constructiva. A veces se comete el error de hacer una crítica, por ejemplo, hay algunos jefes que te hacen la crítica delante de todos, poniéndote en ridículo. No, entonces esa no es una buena forma, no estás construyendo, estás destruyendo a esa persona. Puedes hacer una crítica constructiva y también brindar la solución a aquello. El manejo de nuestras emociones nos va a evitar muchos conflictos. ¿Sí? Entonces, para terminar, simplemente en resumidas cuentas, como se dice, ¿no? Debemos manejar efectivamente nuestras emociones, haciendo y practicando algunos ejercicios que nos ayuden a salir de ese entorno. Aunque nuestro sexo, es decir, en la mujer, es un poco más, no es difícil, pero parece que nos diéramos palo entre nosotros, entre las mujeres, y nos llevamos más con el sexo opuesto, ¿no? Pero cuando ya somos personas adultas, entonces debemos buscar los mejores caminos para tener mejores relaciones laborales, porque si tú no estás satisfecha en tu trabajo y tú vas solo por cumplir, solo por la paga, y lo haces porque no tienes tal vez otra fuente laboral y tienes que aguantar a tu compañero de trabajo, aguantar los malos tratos de tu jefe, entonces no vas a rendir bien y no estás trabajando con lo que llamamos el grupo empresa, que todos los miembros de la organización jalen hacia un mismo objetivo. Bien,
Entonces, esa es la primera parte. Vamos a ingresar a la segunda parte de 15 minutos, donde ustedes puedan manifestarse con algunas dudas, algunas experiencias tal vez que quisieran compartir referente a este tema. Posterior a ello vamos a pasar a la siguiente ronda de preguntas, pero esta vez en referencia a dudas sobre la plataforma, sobre las actividades que están en la plataforma. Para no avasallarnos, pueden levantar su mano desde la pantalla y luego yo les voy a dar la palabra. ¿Nadie? Pues todas queremos ir a comer nuestros hot dogs, ¿no ve? Sí, ¿no ve? ¿Alguien? ¿Alguien que quiera manifestarse? O gracias, chao. Licenciada Nadie. Susana. Ana María. Licenciada, ¿cómo está nuevamente? Saludar a todos mis compañeros. Ana María, tu valor es amor, ¿no? Exacto. Es el valor en el área humana, ¿no? Porque en el área secretarial es amabilidad, ¿no? Licenciada, gracias. Con respecto a las preguntas, quería hacer una consulta. Las 9 inteligencias, hemos hablado de las 9 inteligencias, pero usted ha mencionado solo 8. Yo sé que son diferentes autores los que han desarrollado esto, pero en el caso de nuestro trabajo, por ejemplo, en la bitácora, vamos a realizar las 8 o las 9, porque no menciona la novena, o sea, no menciona la 9. Sí, no menciona la 9 porque el autor está por comprobar esta novena inteligencia. Ah, ya. Yo estaba preguntándome eso, hablan de 8, se habla de 8, pero él menciona 9, ¿no es cierto? Y no termina de concluir en el video. Se supone que más o menos es emocional, ¿no? La emoción, pero entonces hablamos solamente de las 8, de las 8 inteligencias. Sí. Ya. Gracias, licenciada. Ya. Licenciada, buenas noches. Marioli. Sí. Dicen, a modo de comentario solamente en cuanto a la depresión, es de la emoción de que es inevitable sentirla a nivel personal y a nivel social, ¿no? Porque nos viene a ver, por ejemplo, presión en cuanto a una como mujer, como mamá que ya ha tenido sus hijos, le viene la depresión postparto. Y eso, pues como le dije, es inevitable, ¿no? Todas las personas nos deprimimos de una forma u otra. En menos rasgo, en mayor rasgo, y también ya hay esas que tienen que ir, como se dice, a los psiquiatras, ¿no? Para tratar esa situación. Bueno, es mi opinión personal, ¿no? De que la depresión es inevitable sentirla. En cuanto a todo puedo decir. Sí, Marioli. Es inevitable, por ejemplo, nosotros renegamos, no podemos tomar la decisión de que ya no voy a renegar y listo. No, porque tú sigues hirviendo por dentro y quieres desfogarte en ese momento. Entonces puedes tomar alternativas, otros caminos para salir de aquello. Es decir, estoy renegando y tú quieres, no sé si es con tus hijos, por ejemplo, a veces las mamás, las que somos mamás, a veces ya hemos lanzado el sopapo, no sé, si es que somos primerizas, ¿no? Entonces, lo importante es salir de ese momento. Es decir, emocionalmente más inteligentes de no hacernos daños nosotras, ¿no? Estamos renegando en ese momento, algunos psicólogos dicen, ¿no? Cuenta hasta 10, pero no funciona el 10.
cuenta hasta 1000, te dicen, ¿no ve? Cuenta 1, 2, 3, no funciona, entonces, no sé, voy a tomar un vaso, voy a respirar profundamente, voy a analizar y por último, ¿qué es sacando en esta situación, renegando o desfogándome con otra persona? Luego va a actuar mi mente racional y me va a decir, ¿por qué le he pegado? ¿Por qué le he dicho? ¿Por qué he dicho? Entonces, ser emocionalmente inteligentes es salir de ese estado de depresión, de ira, de miedo, de rabia, de fracaso. Salir y buscar otras alternativas que nos hacen bien a nosotras. Cada quien tiene su propio camino y su propia alternativa. Yo les puedo decir algo que me funciona, por ejemplo, es irme a jugar Wally. Me encanta jugar Wally. Entonces yo cuando hago eso, que me agrada, me desestreso. Salgo tan bien después de esta jornada, de esas 2 horas de lanzarme al piso, de estirarme o de jugar, salgo perfectamente, porque a mí me funciona. Pero a ustedes puede ser que no, a ustedes les puede funcionar caminar, tomar algún vaso de agua, conversar, socializar, ir de compras u otras acciones. Lo importante es salir de esa situación. Bien, entonces veo que ya no hay preguntas. A ver, no hay más preguntas, ¿no? Ya, todos debemos ir a hacer nuestras salchichitas. Yo también. Bueno, entonces les doy las gracias nuevamente. Estoy abierta a sus inquietudes a través del WhatsApp. Sé que hemos establecido un día, que era hoy, ¿no? Hemos cambiado por esta vez y por la siguiente vamos a cambiar. Ahora nos toca el jueves, pero pueden manifestarse en cualquier momento y yo les voy a contestar, si no es en ese momento, después. ¿Sí? ¿Alguna duda con referencia a las actividades? Sí, Licen, una última pregunta. Con respecto al test que se va a hacer, ¿se lo tiene que bajar también en Word y ahí trabajar recién el test? Porque directo no se puede, directo no se pudo. ¿No ves? Sí, con respecto al test, ustedes tienen que hacerse a solas, listas. Van a identificar en esta sumatoria de los resultados y tienen que poner como el ejemplo, ¿no ven? No sé si han visto la consigna, digamos, si ustedes ya han resuelto el test, les va a salir que ustedes son muy inteligentes, que tienen más inteligencia musical, que tienen más la inteligencia física, corporal, natural, eso, intrapersonal les va a salir. Entonces, eso yo ya no lo voy a ver, ya no voy a ver el test que han hecho. Lo único que voy a ver en el foro es su nombre y inteligencia que les hace y una breve descripción, como está en el ejemplo. Ya, Lice, entonces nosotros lo realizamos ese test personalmente y el resultado le vamos a enviar. No, sí. No completo el detalle ese porque estaba queriendo reproducirlo en Excel para enviárselo. Ya, solo el resultado. Sí, lo haces imprimir y tú sacas los resultados y te va a salir inteligencia. Ya, y escribimos en el foro, sale, sí, para enviar el resultado, en escribir creo nomás, ¿no? Sí, en el foro puedes manifestar tu opinión en el mismo foro o mandar un documento. En esta ocasión no tienen que mandar ningún documento. Escribir directamente en el foro. Ya, licenciada, gracias, esa era mi duda. Que tenga buena noche. Igualmente. Bien, entonces damos a la sesión. Muchas gracias por su compromiso, por su seriedad, por presentes. Y el día viernes voy a pasar la plantilla donde ustedes van a poder trabajar el trabajo final, que tiene una puntuación de 20 puntos, es decir, es el trabajo que vale. Hasta el día viernes va a estar la plantilla, ¿sí? Hasta el día jueves, diplomante. Hasta el día jueves. Hasta luego, compañeros. Buenas noches. Luego, buenas noches. Buenas noches, hasta luego, hasta luego. Buenas noches, hasta luego.